El que suscribe, diputado Alberto Martínez González, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, con la facultad que me confiere la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Ser presidente de la República es el más alto honor cívico al que puede aspirar un ciudadano mexicano. Presidir la República es un derecho reservado exclusivamente para los ciudadanos mexicanos por nacimiento. La Constitución Política, en su artículo 82, impone el cumplimiento de otros requisitos que cuidan aún más el acceso a ese privilegiado cargo. 3 de estos requisitos son: estar en pleno goce de sus derechos, ser hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. De manera analógica al privilegio que entraña ser titular del Poder Ejecutivo Federal en cada entidad federativa, ser gobernador de un estado de donde se tiene factura de oriundez es un compromiso honroso y preciado. En el caso del estado de Morelos, y a lo largo de casi un siglo, los requisitos para ser gobernador del estado han variado en cuanto a oriundez y tiempo de residencia. En 2016, el estado de Morelos tiene 157 años como entidad federativa, a diferencia de otros estados de recién ingreso a la federación como Baja California Sur y Quintana Roo. No obstante, y considerando la relevancia jurídica, política, social que entraña ser gobernador del estado, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos exige 5 años de residencia para ser gobernador, seas o no morelense por nacimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre morelenses por nacimiento y los morelenses por residencia? Para el caso de los aspirantes a gobernador no hay ninguna diferencia. Sin embargo, cabe señalar que para ser diputado local, el artículo 25 exige una residencia efectiva de 10 años, mismos años que se requieren para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, artículo 90. Incluso, para ser miembro de un ayuntamiento o para ostentar el cargo de ayudante municipal, el artículo 117 sí se es morelense por residencia. Para ser consejero, presidente o consejero electoral estatal, el artículo 23 denota 5 años de residencia, es decir, un morelense por residencia puede acceder al cargo, no bien ha obtenido la calidad de ciudadano del Estado. Para ser secretario de despacho, el artículo 75 o fiscal, el artículo 79 bis, son 3 años. Resulta incomprensible que para algunos cargos de relevancia relativa se requieran 10 años de residencia efectiva y para competir por la gobernatura del Estado basten 5 años. Hoy podemos afirmar, luego de las circunstancias que hemos vivido en Morelos, que las reformas que ha sufrido el artículo 58 de la Constitución local han tenido desenlaces polémicos y que es necesaria una revisión detenida, cuidadosa, minuciosa, al marco legal para esmerarnos en el ciudadano de la gobernatura de Morelos, para que quienes quieran llegar a ocupar tan distinguido cargo sean ciudadanos de excelencia. Este cuidado debe quedar patente en normas constitucionales cada vez más acabadas y perfectas. Los 62 mandatarios de Morelos han sido de distintas oriundeces, desde el general Carlos Pacheco, nacido en Chihuahua, pasando por diversos morelenses, así como también el guanajuatense José Aguilar y Maya, y algunos otros mexicanos de distintas latitudes. Hoy, ante la evidencia de que existe una patente discordancia jerárquica en nuestra Constitución, habida cuenta que no hay una diferencia objetiva,
asentada en una norma jurídica claramente prioritaria, en materia de años de residencia para competir por el cargo de gobernador, dado que para el cargo político de mayor relevancia se piden, si se es morelense por residencia, 5 años de vivir habitualmente en el estado de Morelos, y para cargos de menor rango se piden hasta 10 años. Los morelenses, cobijados en el derecho a gobernarnos, proponemos una regla más rigurosa. Dado que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 116, fracción 1, párrafo 3, señala que para ser gobernador de un estado no siendo oriundo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de los comicios. Esta medida no es limitativa a que el periodo sea por un lapso mayor. Por ello, proponemos que la residencia efectiva mínima sea de cuando menos 15 años, comprobables con la inscripción del interesado en el padrón municipal correspondiente. Si no hay oriundez, que la diferencia con los morelenses por residencia sea en años efectivos de vivir en Morelos. En ejercicio de tal atribución, los congresos locales pueden dictar leyes sin contravenir el pacto federal y no están obligados a legislar en idénticos o similares términos al ámbito federal. Un ejemplo claro es el estado de Quintana Roo, quien a través de su legislatura decidió optar por un plazo de 20 años inmediatos anteriores al día de la jornada electoral para acreditar la vecindad o residencia como un requisito para contender al cargo de gobernador. Entonces, se reduce que la vecindad por sí misma denota la necesidad de tener un domicilio dentro del territorio del Estado, lo que no basta para acreditar el interés y conocimiento sobre la problemática local. Esta situación se solventa con la residencia más el componente de temporalidad de 15 años anteriores al día de la elección. De esta forma, se advierte que la calidad de ciudadano morelense obtenida por residir 5 años en el Estado no implica una contradicción ni vulneración a la misma, dado que este tema no se está poniendo en duda la calidad de morelense, sino su interés legítimo por la entidad y un conocimiento intrínseco respecto de la conflictiva social. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 13 del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Es cuanto, señor vicepresidente. Muchas gracias.